Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: Nadie nos ha contratado. Él les dijo: Id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gracias, Señor Jesús. Queridos amigos, tengo que confesarles que la primera lectura de hoy del libro de los Jueces no es muy fácil de entender si se pierde el contexto de la misma. Y el contexto lo tenemos un poco perdido porque no es lo que sigue de ayer ni es lo que continuará mañana. Tenemos que entender y a ver si lo explico en brevísimas palabras. El reino de Israel estaba en crisis profunda. Y entre los 2 hijos del rey que aspiraban al trono hubo una disputa. Y uno de ellos mató al otro y convenció a los cortesanos para que lo eligieran a él rey. Y entonces viene esta especie de parábola que acabamos de escuchar, donde dice aquí, los árboles quisieron elegir rey. Le pidieron a uno muy bueno, dijo que él no. Le pidieron al otro bueno, dijo que tampoco. Al otro bueno tampoco. Ninguno de los buenos quiso ser rey. La zarza llena de espinas, esa sí dijo sí, pero se atienen a las consecuencias. Y lo eligieron rey. Así le fue al pobre reinado de Israel con ese rey perverso que misteriosamente eligieron los súbditos. No es un caso único ni aislado en la historia de la humanidad que los pueblos eligen
gentes perversas a veces, gentes poco capaces, gentes con problemas ideológicos, morales, etcétera, etcétera. Y sin embargo, quién sabe por qué clase de misterio llegan a ocupar cargos importantísimos en los gobiernos de los países y en la comunidad de las naciones. Me gustaría sacar una conclusión. Primero, la historia de la humanidad desde un punto de vista puramente humano es muy misteriosa, es muy intrincada, es un laberinto del que frecuentemente uno no sabe cómo salir. De verdad, se dan circunstancias en la vida política, científica, natural, en tantos campos que hacen de la historia humana a veces un sinsentido. Grandes progresos de un lado acaban siendo grandes catástrofes del otro. Pero la historia de la humanidad no termina simplemente en una secuencia de hechos más o menos explicables o describibles. Por encima de la historia de la humanidad camina la providencia de Dios. Me he permitido a veces compararlo con una vía de tren. Una vía de tren o una ferrovía tiene dos vías. En esas dos vías se apoya el tren y camina. Parecería que la historia de la humanidad tiene una vía torcida, sube, baja, está desigual, está desnivelada, en algunos lugares hasta se hunde un poco cuando pasa el tren. Y en cambio la otra está recta, firme y en su lugar. ¿Quién sabe qué tenemos los seres humanos? Pero Dios va por esa ferrovía firme, clara, nítida, santa, segura. Mientras los hombres que, repito, muchas veces fallamos en tantos campos, somos la otra vía de tren que a veces hasta desaparece y vuelve a aparecer más adelante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Depende en qué, hacia dónde ponemos más nuestro peso. Si lo ponemos más en las cosas humanas, en las seguridades humanas, en las certezas, en los amigos, en los contactos, en el dinero, estamos obviamente inclinándonos a la vía torcida, insegura, interrumpida, rota, desviada. Si nos apoyamos más en Dios, obviamente la otra vía tiene sus problemas pero estamos apoyados en Dios, nos inclinamos determinadamente hacia Dios. Me encantaría que esta especie de parábola que nos ha presentado hoy la Escritura nos ayudara a determinarnos siempre y sobre todo por Dios. E incluso las cosas de Dios, o lo que nosotros sabemos y vemos de la acción de Dios en la humanidad, a veces nos da la impresión de estar mal. Es lo que nos dice la parábola de hoy. Para estos agricultores, para estos jornaleros, el dueño de la tierra, del terreno, de la vid, de lo que haya sido, estaba equivocado, era injusto. Mientras que él estaba haciendo con sus bienes lo que quería. Fíjense la perspectiva que puede tener uno o la perspectiva que puede tener el otro. Entonces, queridos hermanos, una invitación.
que busquemos siempre las perspectivas de Dios, que dejemos que Dios lleve nuestra historia, que obedezcamos en conciencia a los deseos de Dios, al querer de Dios, que aunque nos cueste a veces y mucho, optemos radical y decididamente por Dios, para que Dios pueda hacer en nuestra historia humana cosas maravillosas y santas. El aleluya nos recuerda un poco esto. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Nos tenemos que confrontar constantemente con la palabra de Dios. Por eso la Iglesia nos invita, entre otras cosas, a ir a misa todos los domingos. Y nos invita a participar en la misa, a escuchar la liturgia, a hacernos preguntas, a examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios, porque es viva y eficaz y juzga los deseos e intenciones del corazón. Voy a citar un ejemplo, por citar uno, y que cada quien haga las aplicaciones que quiera a nuestra vida y a nuestro mundo actual. Recuerdo cuando vi hace ya muchos años la película del Padrino, donde los mafiosos, los jefes de la mafia, supuestamente cristianos católicos, están celebrando una misa y un bautizo de uno de sus hijos, y mientras tanto sus sicarios están asesinando gente. Uno dice, ¿cómo puede ser una inconsecuencia tan grande? Porque estos padrinos de la mafia no se dejan interpelar por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y juzga los deseos e intenciones del corazón. Si esta gente escuchara la palabra de Dios y se confrontara con la palabra de Dios, no caería en esas inconsecuencias. Ay, Dios santo, cuánto tiene que purificarse nuestra Santa Iglesia en todos los niveles, laicos, hombres de Dios, religiosos, sacerdotes, purificarse mucho, porque si no nos confrontamos con la palabra de Dios, caemos en gravísimas inconsecuencias, incongruencias. Y entonces nuestra historia va tortuosa y mal, como dijimos al inicio, con la imagen de las vías del tren. Dios quiere contar con nosotros, Dios cuenta con nosotros para hacer de la historia de la humanidad algo mejor, a condición de que le obedezcamos, a condición de que nos confrontemos con su palabra y crezcamos cada día según su palabra. Vamos a pedirle pues a Dios que tengamos esa honestidad, esa transparencia de conciencia, y también para que le dediquemos a la palabra de Dios más tiempo en nuestra vida y menos tiempo a las series, a las películas, a las redes sociales y a otras cosas tan superficiales que muchas veces no nos dejan en el alma más que la sensación de vacío y de pérdida de sentido. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.